de inmediato, señores, vamos a hablar ahora de lo que es todo el proceso de Semana Santa en materia religiosa, del sacerdote de, bueno, de un lugar de la parroquia Santa Ana de Gualey. De ahí hay que trabajar bastante porque hay muchos muchachos, necesitan la orientación. Estamos con el sacerdote Clayson Natal Bar, que está con nosotros ahora aquí en Despierta RD. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo muchas le gracias. decimos? Padre, párroco Sacerdote. ¿Cómo se sienta mejor? o Clayson. Reverendo. Clayson. 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 Reverendo, Revere- presbítero, en Paraguay se usa la expresión presbítero. Aquí le decimos habitualmente padre. Ese ¿Usted es padre, sí. cuánto tiempo tiene en esta parroquia Santa Ana de Gualey? Llegué en septiembre, En septiembre. sí. Está jovencito aquí. Usted es nuevo Recién aquí. llegado, Sí, 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 sí. cuéntanos. Adaptándose. Sí, cuéntanos un poco de la vida religiosa en esta zona y sobre todo sus impresiones que usted tiene aquí. Bueno, cambiar de un país como Brasil y Paraguay, donde he trabajado como sacerdote, y llegar en República Dominicana está siendo un golpe aún, asimilando, es una religiosidad diferente. Por ejemplo, Paraguay tiene un porcentaje de 88% de católicos. Sí, RD tiene 44, o sea, la mitad. Entonces, como dijo, es un desafío muy grande. Se percibe una distancia de la fe católica principalmente, no digo de la fe cristiana, pero del catolicismo hay un desafío muy grande porque hay pocos jóvenes vinculados al catolicismo. al catolicismo, como bautismo, como catequesis. Creo que la Iglesia Dominicana debe pensar un proyecto máster, digamos así, salir de lo que es lo habitual para rescatar a la juventud. Ok. Padre, y en ese proceso, ¿a qué quizás usted le atribuye? Ustedes los sacerdotes tienden a tener, digamos que formación en diversas áreas que le permite incluso hasta psicológicamente analizar algunos de los fenómenos que pudieran llevar a esa ausencia de un sector social, de un grupo etario en las iglesias puntualmente, que es el caso que analizamos. ¿Eso usted lo ha visto en otros países, en Brasil quizás? ¿Ese fenómeno es algo común en la actualidad? Crece mucho. Por más que el sur de Brasil, donde he trabajado, y Paraguay son regiones bien católicas, pero es un fenómeno, llamamos así, que crece bastante. Y las causas, claro, no son una, yo creo que es un conjunto y hasta muchas veces cultural. Creo que como testimonio es uno de los casos, la falta de testimonio de religiosos y religiosas, de sacerdotes y obispos, un enfoque mayor a lo que es la educación de la iniciación cristiana, llamamos, me parece, me da la impresión que se espera dejar para evangelizar después. Por ejemplo, que es una estrategia también del neocatecumenato, bautizar adultos. Y nosotros en nuestra región se entra ya con el bautismo. Es la primera cosa que se hace, que es un directorio del derecho canónico, bautizar. Después ya empezar con la formación de niños, adolescentes, con la catequesis. Entonces, por lo menos ahí tienes una oportunidad de este contacto de la iglesia con la juventud, con la adolescencia más que con la juventud. Y aquí yo percibo que no es una tradición, tipo que los padres lleven prontamente para el bautismo, para los sacramentos. Padre, usted está en uno de los lugares de mayor importancia, la zona la zona norte de la capital, la iglesia Santa Ana, Gualey. ¿Qué hace falta ahí? Los problemas que enfrenta usted con los jóvenes, si pudiera decirnos. ¿Por dónde empezar, verdad? Bueno, Es complejo. Yo vine para trabajar justamente con la cuestión migratoria, que es por este motivo que mi congregación llega a República Dominicana. ¿Usted a cuál pertenece? A la congregación de los escalabrinianos, Ok. que dentro de la Iglesia Católica tiene el carisma de la migración. de la migración. Porque cada congregación religiosa, Tiene está el algo. clero diocesano, él tiene un carisma. Por ejemplo,
Hay unos que se enfocan más en la educación, otros más en la cuestión medicina, salud, otras universidades, y nosotros somos los migrantes. Pero uno de los proyectos de mi superior cuando me llamó para venir a República Dominicana fue porque tanto en el sur de Brasil como en Paraguay yo era llamado como el cura de los jóvenes porque De los siempre jóvenes. hacía trabajo con los jóvenes. Entonces él me presentó todo un proyecto para empezar y también conjuntamente ver la cuestión de la movilidad humana. Pero llegué y ¿Aquí qué ha visto? casi ¿Cómo me aquí caí con de los jóvenes espalda. aquí? ¿Qué lo ha llamado? ¿Qué le ha impresionado Dice que casi se cayó de espalda. sobre los Sí. problemas sociales en esa área? Distanciamiento. Y la gran parte ya tiene una espiritualidad, pero no es más la católica. Son nietos de católicos, Nietos. nietos. Visitamos principalmente a los más de edades para la unción y acabamos conversando, hablando y percibí mucho eso. No, yo tengo mi espiritualidad. Gualey es conocida allá, por lo menos la ciudad de Dios. Sí. O sea, muchas iglesias evangélicas. Sí. No estoy hablando mal de lo que son los evangélicos, pero hay una migración del catolicismo a las iglesias evangélicas. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando, más o menos? Yo no puedo decir el porcentaje porque no tengo estos es grande, datos, es pero grande. es muy grande, muy grande. ¿Es un Es peligro enorme. para la iglesia, para el catolicismo? Si vamos a pensar catolicismo como institución, sí, pero no es un peligro para la sociedad. Muchas veces allá son mejores acompañados y guiados. Pero hablamos de números muy grandes. Pero- Por ejemplo, al lado de la parroquia está el Politécnico, Ujú. que no es responsabilidad de los sacerdotes de la parroquia Santa Ana, entonces no tengo influencia ahí adentro. Pero por lo menos en la misa de inicio de año y todo, Padre, ¿qué influye para esa migración de una religión a otra? ¿Qué influye? yo creo que Las sobre personas. todo el testimonio, ¿verdad? Testimonio. Yo creo que sí. Mejores acompañados y guiados, dice Sí, usted sí. que en algunos casos están, porque es más personalista, va más directo al ser humano, la iglesia evangélica versus la iglesia católica. La iglesia católica se ha quedado, digamos que en lo macro, en lo genérico, y eso ha alejado, digamos que al ciudadano que tiene un sentimiento particular. ¿Son algunas esas de las cuestiones? Son varias cuestiones, como dije. Yo no veo que la Iglesia Católica aquí se preocupa mucho en lo macro. Me parece que se preocupa mucho en lo burocrático, en cuestiones apenas religiosas o hasta sociales, y deja un poco de lado la cuestión de la evangelización. Y también no hay escándalos. Yo no digo que hay escándalos en la iglesia dominicana, pero por ejemplo, por el hecho de los directores de un colegio ser religioso, muchas veces eso acaba afastando, porque aparece más como una autoridad, como aquella que debe llamar la atención. Porque la gran parte de nuestros colegios politécnicos son de católicos ligados Sí. a parroquia y la gran parte de los alumnos no son católicos, o sea, es algo Hay que una hay que... contradicción ahí. Ahora, padre, ¿qué calendario tienen ustedes a partir del día de hoy en la celebración de esta Semana Mayor? ¿Qué tiene contemplada su parroquia, Santa Ana? ¿Y cómo estaría? Porque es su primera Semana Santa aquí en República Dominicana, si no me equivoco. Exactamente. La gran semana empezamos con Domingo de Ramos, ¿verdad? Y lunes, martes y miércoles se hace normal las misas siempre con una reflexión al final. Entonces depende, la guía te trae una propuesta, la parroquia tenía una otra propuesta, yo llegué con una propuesta de un lugar que he trabajado en Brasil, que más o menos se mezcló un poco. Hay regiones que ellos hacen así. El lunes hace una reflexión, por ejemplo, sobre los dolores de Jesús, o sea, las 7 palabras de Jesús. El martes sobre los dolores de la Virgen María. Y el miércoles entonces se junta como si fuera el encuentro. Hay lugares que hacen procesiones. Entonces el lunes se hace una procesión con el Cristo, el siervo sufridor. El martes con la Virgen de los Dolores, y el miércoles las mujeres van con la Virgen, los hombres van con Jesús,
y vienen y cuando se encuentran frente a la iglesia hace la homilía del encuentro, ¿no? Una manera de ya empezar antes a vivir. Y después entramos en el trido pascual. Jueves Santo hoy, la institución de la Eucaristía también se El celebra lavatorio de los pies. el lavatorio de los pies junto con la institución de la Eucaristía. Por eso también se considera como el día del sacerdocio, porque es el día en que Jesús instituye a la Eucaristía y entonces naturalmente al sacerdocio. Y el gesto del lavapiés que muchas veces queda solo para el Jueves Santo, ¿verdad? Pero Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor, y de hecho lo soy, pero yo siendo maestro y señor le lavé los pies. Es un gesto con mucha profundidad, porque en la cultura de Jesús lavar los pies es una forma de decir, sea bienvenido a mi casa. Pero quien lo hacía era el siervo o el esclavo. No el Entonces, amo. no el amo. Y Jesús siendo el maestro El y maestro, Señor, sí. yo les lavé los pies, Claro, les puso di el ejemplo. les Sí. di el ejemplo para Sí. que ustedes hagan la misma cosa. Entonces aquí Jesús ya rompe esta cuestión de clases. Y también es una manera de decir a los discípulos, mira, sea bienvenido a esta... él no fundó una institución, pero nosotros consideramos como ese día como el surgimiento de la iglesia como organización con sus discípulos. Padre, aquí tú atribuye que para estos días se habla mucho de que la gente acude poco a las iglesias. Se van a las playas, se van de vacaciones a los hoteles, pero principalmente los jóvenes acuden poco a la iglesia. ¿A qué se debe esto, este fenómeno? Incluso en ocasiones hasta la evangélica. Exacto. Exacto. El tema es lo siguiente, yo creo que cada vez más estamos dejando de ser personas espirituales. Lo que crece mucho es el ateísmo o la indiferencia a lo que es un momento tan importante, porque si vamos a analizar lo que significa la Semana Santa, todos tendríamos que estar meditando sobre eso. Correcto. Porque es la cuestión, si yo te pido en qué año naciste, me vas a decir tantos años después de Cristo. Si vamos a recordar un acontecimiento antiguo, vamos a decir 300 años antes de Cristo. Es alguien que cambió la manera de ver el mundo. Y cuando vemos, por ejemplo, los países cristianos, las mujeres principalmente, ellas tienen más libertad, derecho. Y esto se atribuye primeramente a Jesús. Yo creo que Jesús fue el primero en decir, mira, somos iguales. Jesús fue el primero que permitió mujeres a su alrededor como seguidoras también. Y los países que no son cristianos en su mayoría y en su esencia, tienen también sus valores, obviamente, pero el papel de la mujer en algunos lugares no pueden ni votar, otras ya se le entrega con 10 años para que se case con fulano, que es algo que la sociedad hoy en día está intentando combatir. Entonces, Jesús hace mucho por esta libertad de clase, por la igualdad y por perseguir a las autoridades que son opresoras. Entonces, ¿qué pasa? Los opresores, las autoridades, y en aquella época era el Imperio Romano, que era bravísimo, ¿verdad? Entonces le da la peor de las muertes para decir, mira qué pasa si usted se mete con nosotros. Padre, voy a hacer esta pregunta por mi parte, finalmente, porque sé que está acabando el programa y tenemos un cumpleaños muy especial en el día de hoy. Mire, Padre, la sustentación de mucha gente son tesis de debate que se han planteado, de que Jesús es el primer político de la humanidad que revolucionó todo este proceso, porque era el hombre que se trasladaba de un sitio a otro, si se quiere el primer migrante. Movilizaba del mundo. masas. ¿Ustedes sustentan esa tesis? No desde este punto de vista de político, como un gran líder, sí, veo a Jesús. Y como usted dijo que está acabando el programa y la cuestión es la Semana Santa, Sí. hay que decir que por más que nos identificamos mucho con el dolor de Jesús, y que yo no sé aquí, como usted dijo, mi primera Semana Santa, pero en mis países, porque Sí, si me Brasil. considero Brasil y Paraguay, Paraguay. es el día en que más gente va a la iglesia o a los acontecimientos religiosos, es el Viernes Santo. Pero lo que determina la importancia es
la resurrección. La resurrección Estamos del hablando domingo. de Jesús porque Él resucitó. No existe otra hipótesis. Imaginar hablar de cristianismo sin la resurrección. Porque después del Viernes Santo, de todo lo que pasa, los discípulos no tienen miedo de hablar de Jesús, se esconden, vuelven a sus casas y Jesús después de resucitar hay que ir buscar nuevamente, ir al encuentro. Los de Maús, ya estaba yendo a Maús, Pedro, que era pescador de hombres, que Jesús le había llamado, ya había vuelto a ser pescador de peces y estaba al lado del mar. Y los demás estaban bajo 7 llaves. Entonces, si hoy hablamos del cristianismo y de Jesucristo, fue porque Él ha resucitado. ¿Sigue la campaña de la Iglesia Católica de Yo me quedo? Siempre hay cuestiones, siempre hay campañas, porque yo no sé decirte en número, pero en el mundo hay muchas diócesis. Cada diócesis por ahí pone un tema, o cada conferencia episcopal puede un tema. Yo sé que en una época fue muy fuerte, los videos llegaron hasta nuestro país también sobre quédate en tu casa, ¿verdad? Durante el asueto de la Semana Mayor. Que dicho sea de paso, no sé cuáles son las iglesias que visita Gilbert, pero las que yo he visto siempre están llenas en el asueto de Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, con el tema de las 7 palabras. Yo imagino que el tema es la comparación Pero del que me refiero motivo de sí, la Semana Mayor versus la gente que afluye. Porque Lo que sí, me la refiero es iglesia a- está llena pero los hay domingos, también- de gente de jueves ya. a domingo. Pero Está hay llena de también gente. el procesión del turismo trigo religioso. pascual, sí, sí, Hay sí. también el También turismo eso es religioso. cierto. Por ejemplo, yo sé de muchas personas que viajan a lugares donde se vive con más Así es. intensidad la Semana Santa. Entonces, este viaje no puede ser cuestionado por nadie, mucho menos por la Iglesia Católica. No, y que aunque Claro vaya a que un sería resort, bueno que cada uno celebrara en su lugar, en su parroquia, que dé fuerza ahí a su comunidad, porque es eso que nos identificamos, comunidad, la palabra central. Lo que me refiero, padre, es que queda claro, porque lo que establecí ahorita es que, digo, la participación de jóvenes en días tan especiales como estos, que debe haber una mayor conciencia Sí, porque- y enfoque a esto, porque la gente que va a la iglesia durante la Semana Santa es tradicional yendo a esas iglesias, va siempre. Uno que otro se agregan, pero me refiero a la parte de los jóvenes, que son los que deben de recibir ese mensaje. Son jóvenes de 15, 16, 20 años que no están acudiendo a la iglesia. A eso Pero que me el refiero. problema no está en los jóvenes, porque esta edad que usted citó, de 15, 16, ellos no van a pasar solitos. Si ellos van con Exacto, sus padres. Exactamente. Entonces el problema no está en la juventud, está muchas Está en la veces en la familia. familia. Correcto. Ese es el Entonces, planteamiento. la iglesia siempre presenta propuestas diferentes. Por ejemplo, mi parroquia, Santa Ana de Gualey, tiene el trido pascual para los jóvenes. Correcto. sale en la procesión. Va a Ellos salir la tienen procesión. actividades La hoy, Pascua mañana juvenil, y sábado sí. diferentes, propias para ellos. No sé cuántos jóvenes vendrán, empieza hoy a las 2. O sea, hay una oportunidad ahí. Ujú. Pero si la familia sale y va a visitar a la abuela Y se lleva a los muchachos. y se lleva a los Exacto. Pero le muchachos, voy a decir algo, padre, para despedirlo y agradecerle que está aquí. Que no importa si es en la parroquia, si es en un hotel, si es en el campo, si fue a un turismo religioso. Lo importante es que se entienda el significado de esta Semana Mayor. Si usted está en un hotel y tiene un momento de reflexión y entiende el por qué tenemos esta semana feriada, fue porque alguien murió. Y murió y se sufrió en esa época y luego venció la muerte con la resurrección y hablamos de Jesucristo. Creo que eso es lo más importante de todo dentro de esta Semana Mayor, que algunos son cristianos, otros no son seguidores porque tal vez no se les ha instruido, pero sí llevar el sentido del por qué, porque esta es una semana para muchos de vacaciones, pero ¿por qué son esas vacaciones? Gracias, padre, muy amable, y ojalá saludos a toda su gente de su comunidad en Gualey. Cristian. Sí, hoy Cristian. yo no puedo despedir este programa sin hacer públicas las felicitaciones. Bueno, no felicita siempre No en entra a la casa pero hoy. mi madre, la que me trajo al mundo, la primera novia mía, está de cumpleaños. Ay, y ay, ahí ay, está ay, ella ay, ay. Cuánto en sí. sus felicitaciones. Felicitaciones le extendemos no solo a título personal como su primogénito, ¿verdad? Su niño querido, sino también, y a Camila que no se me ponga celosa, sino también de parte del equipo. Mami, Muy bien. te adoro, te quiero. Tú sabes que espero que los años que tú tienes, eso está ready, eso está ya, se pagó la semana que viene, se paga ahora y se sigue pagando. Ahí está. Así que ahí no hay tu tía. Mami, que cumplas por lo menos 3 veces lo que tienes.
No lo voy a decir para que no... No, para, mujer que me, joven. para que me dejen Bueno, entrar. muchos años más. Mari, Mary Nuestras Segura, felicitaciones para la madre de Cristian. Una mujer extraordinaria que siempre está pendiente de sus hijos y sobre todo que nos quiere a todos y nos sigue aquí. Me debe un pan con huevo, pero Pero ve y cóbralo. eso estoy pendiente. Ve y cóbralo. Gracias a Mary Segura y a ustedes las gracias. Hay otro, hay otro, Cristian. Ay, sí. ¿De quién es este Hay cumpleaños otro tan cumpleaños. La bonita? niña Valeria, que vive en Patterson, Nueva York, 6 años está cumpliendo. Ahí se ve con su vestidito blanco de celebración. Para ella y sus familiares un abrazo. ¿Cuántos son? Ya hizo la 6. primera comunión ahí. 6. Sí, tiene estilito Sí. de bautismo ahí, Sí, sí. por lo menos. Para ella y sus familiares, un abrazo. Felicitaciones. Felicitaciones, Como está en señores. Patterson, no pueden mandar el bizcocho, pero... Un abrazo desde aquí. Pero Ella es de disfrútenlo. Patterson. Un abrazo de Patterson. aquí. Bueno, pues ya ustedes saben, Patterson, New Jersey. Sí. agradecer a todo el pueblo Muy bien. dominicano la sintonía en este Jueves Santo. Recuerden, prudencia sobre todo, prudencia y evite los excesos de alcohol, de comida, de velocidad, de rabia, de ira. Amor y paz durante todo este asueto. Disfrute su Semana Mayor en la forma en que usted decida. Nosotros nos Como el despedimos. diputado. Ah, Como el diputado. ¿cuál? Amor y paz. Exactamente. Amor y paz. Empezar a quedar bebido Nos y vemos armado. el lunes, señores. Con Bye, cuarto. bye. Gracias, padre. A usted. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado